Happy birthday to you. Happy birthday coronavirus. Happy birthday to you. ¡Que la pague, que la pague! No. No me puedo pagar, no estamos con mascarilla. Hola, cool. Hola amigos, qué gusto estar de nuevo de vuelta. El día de hoy se cumplen 3 meses desde la llegada del coronavirus a Colombia y quisimos prepararles este especial pandémico con la lista de las 5 enfermedades más letales de la historia. Bienvenidos. La COVID-19 llegó para cambiarnos la vida y aunque no es el apocalipsis zombie que muchos esperaban, seguro que ha logrado cambiar el mundo. Pero este pequeño virus no es el primero en provocar una emergencia sanitaria a nivel mundial, ni tampoco es el más malvado de todos. Me quedé de 6. La humanidad ha tenido que enfrentar pandemias terribles y que en su momento nos hicieron pensar que el fin había llegado. ¡A huevo! ¡Triunfó el mal! Pero si algo tenemos como especie es nuestra capacidad de adaptarnos. Y después de cientos de miles de años de lucha contra las enfermedades, aquí seguimos y parece que seguiremos por algún tiempo más. A menos que... Antes de entrar en nuestro top de enfermedades pandémicas, asesinas, enemigas de la humanidad, vamos a recordar rápidamente qué son endemia, epidemia y pandemia. En medicina hablamos de una enfermedad endémica cuando se encuentra típicamente en una población y ubicación geográfica determinadas, y que generalmente tiene un comportamiento cíclico. En palabras más simples, una enfermedad endémica es una enfermedad propia de un lugar. En los trópicos somos los campeones de enfermedades endémicas, y por mencionar algunas tenemos la malaria, el dengue, el ébola, la enfermedad de Chagas, la enfermedad del sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando una enfermedad, endémica o no, se propaga rápidamente en un periodo relativamente corto de tiempo, ya estamos hablando de una epidemia. Las enfermedades que mencioné antes pueden volverse epidémicas si las condiciones adecuadas aparecen. Todas las epidemias son infecciosas, pero no todas las infecciones se hacen epidémicas. Una pandemia es una enfermedad epidémica que se propaga tan rápidamente que infecta a todas las personas de una región o que sobrepasa las barreras geográficas de un lugar y comunidad, llegando a enfermar gente en muchos países y hasta en varios continentes. Y bueno, ahora viene el plato fuerte. A lo largo de la historia, la humanidad ha sufrido el azote de muchas pandemias conocidas. Algunas han sido realmente devastadoras y algunas han pasado más o menos desapercibidas, pero todas han provocado cambios importantes en la humanidad. El alcantarillado, la salud pública, las vacunas, el control de vectores y la recolección de basuras son solo algunos de los logros de las pandemias en la humanidad. Las 5 epidemias más mortales, de la más antigua a la más reciente, son viruela, sarampión, peste negra, gripe española y el VIH. Seguramente no sabías que el sarampión y la viruela estaban en nuestro top y pensabas con mucha probabilidad que la peste negra es la más letal de todas las pandemias. Pero no, y ni siquiera está dentro de las 3 primeras. Vamos a hablar de cada una, de la menos letal a la más mortífera, y al final haremos un pequeño resumen de la pandemia actual. En el número 5 de nuestro top tenemos al VIH o virus de inmunodeficiencia humana, que causa la enfermedad conocida como SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El VIH es un lentivirus de la familia de los retrovirus. Y tal vez te sorprenderá saber que en otros animales como monos, simios y gatos también existen virus de la misma familia. Quizás es por esto que existe la leyenda urbana que el SIDA apareció en los humanos por algún degenerado que tuvo sexo con un simio. Como su nombre lo indica, la infección por VIH provoca un síndrome en el que nuestro cuerpo es incapaz de enfrentar algunas infecciones raras y mortales, así como defendernos de algunas formas del cáncer, debido a que la infección mata lenta y progresivamente las células del sistema inmune, específicamente las encargadas de la memoria inmunológica. En los humanos ya se conocen algunos virus que provocan inmunodeficiencia, pero el VIH-Sida como lo conocemos fue descubierto por primera vez en Estados Unidos por allá en 1983, a partir de una serie de casos de personas con severa deficiencia inmunológica atendidas desde 1981.
Inicialmente, esto provocó un estigma social sobre la comunidad gay y queer en general, pero hoy sabemos que el virus es más frecuente entre parejas heterosexuales más o menos estables. Papá, ¿por qué me traes una fundidora gay? ¡Ay, no sé! Desde su aparición hasta la fecha, se calcula que ha causado unos 36 millones de muertes. Después de la pandemia de VIH-Sida, ha habido un aumento en las campañas de educación sexual, específicamente en la prevención de enfermedades de transmisión sexual con el uso del condón, y una mejora en las medidas de bioseguridad en los procedimientos médicos quirúrgicos y odontológicos, y también en las transfusiones. La famosa peste bubónica o peste negra tiene un muy buen community manager, porque a pesar de ser la pandemia más popular en nuestro conteo, ocupa solo el cuarto lugar en letalidad. En realidad, no se sabe a ciencia cierta la cantidad de muertes que causó la peste, porque apareció durante cientos de años en varios brotes epidémicos en Asia y Europa, pero por la época en la que ocurrió y por las características sociales de ese entonces tuvo un gran impacto cultural y por eso es tan famosa. La peste negra fue una pandemia recurrente en Europa y se sabe que hubo al menos unas 3 olas de contagios entre 1347 y 1353. Causaba una enfermedad con fiebres altas, vómitos, pérdida del apetito y unos bultos o bubones en los brazos y piernas que se inflamaban y dolían mucho y además supuraban. Mis increíbles bubones. Los saquiré después. Para darle más terror a la cosa, lo de negra se debe a que la infección causaba hipoxia y gangrena de los dedos de las manos, la nariz y las orejas, y estos se ponían negros y se caían. ¿Ya te dio miedo? Se cree que fue causada por una bacteria que se transmite por la picadura de pulgas y piojos que viven en las ratas y otros animales pequeños. La pandemia empezó en Asia y se propagó a Europa por las rutas comerciales. Se calcula que causó entre 20 a 80 millones de muertes en el mundo, con una mortalidad de casi el 60% en Europa, la más alta que se conoce en la historia. Y es gracias a esta terrible enfermedad que se dieron los primeros pasos en salud pública con la invención de los sistemas de alcantarillado, control de vectores y recolección de basuras. Hasta ese momento, los europeos vivían en medio de sus basuras y la iglesia fomentaba la suciedad alegando que era bien visto a los ojos de Dios. En el tercer lugar de nuestro conteo está la gripe española. Aunque poco conocida en nuestra época, seguro que tus abuelos la recuerdan. Esta pandemia de gripe empezó en 1918 y fue causado por un virus de la influenza, de la subvariedad de la H1N1. Así es, la misma cepa que nos atacó por allá en 2010, solo que esta vez estábamos mejor preparados. Número 28. La enfermedad apareció en Estados Unidos en los campamentos de soldados enviados a Europa en la Primera Guerra Mundial y provocaba un cuadro de enfermedad respiratoria grave, con fiebres altas, tos húmeda, dificultad para respirar y falla cardiorrespiratoria. Se le llama gripe española a pesar de haberse iniciado en Estados Unidos porque España fue el país que más cubrimiento le hizo y porque fue uno de los más afectados con unos 8 millones de muertes. Después de esta terrible epidemia, que coincidió con el fin de la Primera Guerra Mundial, se empezaron a hacer campañas masivas de salud pública en todo el mundo. La comunidad científica médica hizo grandes avances en el campo de las enfermedades respiratorias y se empezó a dar los primeros pasos para la creación de un sistema mundial de coordinación en salud, que terminaría siendo la OMS. Aunque solo ocupa el tercer lugar en muertes totales en nuestra escala, se considera la más sanguinaria de todas, pues llegó a matar entre 20 y 40 millones de personas en un solo año. Esta pandemia ha sido la más devastadora de la historia reciente, y desde su aparición en 1918 hasta su decline en 1920, se calcula actualmente que causó unos 50 a 100 millones de muertes. Y en el puesto número 2 de nuestro especial de enfermedades pandémicas, tenemos nada más y nada menos que al sarampión. Así es, esta enfermedad, bastante común, es una asesina bastante efectiva. Y a pesar de los esfuerzos de la OMS por erradicarla del mundo con vacunas, aún no se ha logrado. De hecho, en los últimos años ha habido un aumento en la frecuencia de los casos, y esto es debido en parte al infame movimiento antivacunas. El desastre que han provocado lo arruinaron todo, gracias a Dios. El virus pertenece a la familia de los paramyxovirus y provoca una enfermedad con fiebres altas, sarpullido y decaimiento, que si se agrava puede provocar daño pulmonar y cerebral. Es especialmente agresiva en los niños.
Todavía en nuestra época, y a pesar de los grandes esfuerzos por erradicarla, el sarampión mata aproximadamente unas 150.000 personas al año, y se calcula que desde su primer registro hasta el momento ha matado unos 200 millones de personas, un logro bastante impresionante para una enfermedad que creemos común y no tan dañina. Al igual que nuestra pandemia ganadora, el sarampión y otras enfermedades exantemáticas, es decir, que causan sarpullido y fiebre, es una de las enfermedades que ha motivado el descubrimiento y desarrollo de las vacunas a lo largo de la historia. Y en nuestro número 1 de pandemias asesinas, enemigas de la humanidad, está nada más y nada menos que la que no se esperaba. Bueno, si estaban pendientes del conteo, obviamente ya saben de quién estamos hablando. En el número 1 de nuestro listado de pandemias asesinas está la viruela, con nada más y nada menos que más de 500 millones de muertes en solo los últimos 100 años y unos 300 millones de muertes tan solo en el siglo XX. ¡Me quiero volver chango! Que serían más o menos el 5% de la población mundial actual. ¿El 5% te parece poco? Bueno, 300 millones de personas son aproximadamente 2 veces la población total de Rusia, casi el 100% de la población de los Estados Unidos o la mitad de toda la población de Latinoamérica. La viruela es conocida desde hace más de 3.000 años y hay registros de ella en Babilonia y Egipto. Ocupa la cima de nuestra pirámide de terror por tener una mortalidad del 30% y haber azotado a la humanidad en innumerables epidemias y pandemias durante la historia. La más reciente fue en Latinoamérica durante la carnicería de la colonización y fue un factor decisivo en la victoria de los europeos, pues además de las ventajas tecnológicas, los aborígenes no tenían ningún tipo de defensa contra esta enfermedad. La viruela era causada por el variolavirus, un virus de la familia de los poxvirus, y que provocan infecciones similares en muchos vertebrados, y digo causada porque debido a su alta letalidad y graves secuelas, la OMS logró erradicarla del mundo en la década de los 70, con una campaña global de vacunación liderada por la entonces Unión Soviética. La enfermedad provocaba fiebres altas y vómitos, y luego aparecían ampollas llenas de pus por todo el cuerpo y complicaciones respiratorias y del corazón. Quienes sobrevivían quedaban con profundas cicatrices en la piel y además ciegos y estériles. Se sabe que la viruela es foco de estudio médico desde hace milenios, y los primeros registros de intentos de vacunación en la humanidad se deben a esta terrible enfermedad, y se cree que iniciaron en el siglo XI en Asia e India. Hasta ahora es bastante impresionante, ¿verdad? La humanidad ha sido bastante fuerte frente a las enfermedades cuando miramos al pasado, y quién sabe qué nuevos retos nos depara el futuro. En diciembre de 2019 empezó la más reciente pandemia de la humanidad, causada por un virus de la familia de los coronavirus y que provoca el SARS-CoV-19. SARS es una sigla en inglés que significa síndrome respiratorio agudo severo. El nombre se explica solo, pero no está de más recordarles que la COVID-19, se dice COVID porque es la enfermedad, causa fiebres altas, tos húmeda o seca, decaimiento, malestar general marcado y dificultad respiratoria. Al día de hoy, la COVID-19 ha causado más de 6 millones de contagios en el mundo y más de 400.000 muertes. En el mundo ha causado grandes daños a la salud, con algunos países más afectados que otros por las políticas de manejo de salud pública que han tomado. Pero no vayamos para allá. Los países más afectados son Estados Unidos, Brasil, Rusia, Reino Unido y España. Y a pesar de muchas denuncias de diferentes sectores sobre la manipulación de las cifras, en general la epidemia sigue su aumento global, con algunas regiones donde se ha logrado contener y otras donde todavía falta lo peor. Colombia está actualmente en el pico de la pandemia y está entre los 10 primeros en número de contagios, aunque hay muchas discusiones en cuanto a las cifras reales por el escaso número de pruebas diarias realizadas. Según algunos cálculos iniciales del mismo Ministerio de Salud, se cree que podría llegar a haber unos 4 millones de infectados en Colombia, con una tasa de mortalidad del 5%. Esperemos que se equivoquen. La mejor manera de prevenir la COVID-19 es con el autocuidado. Aquí abajo les dejamos los enlaces de nuestros videos anteriores, donde pueden revisar qué se debe hacer y qué no para evitar la infección. En el mundo sigue la carrera por descubrir una vacuna, pero mientras tanto, podrían pasar algunos años hasta que la humanidad desarrolle las defensas naturales contra la enfermedad, y eso significa muchas muertes.
Por eso les pido que se protejan mucho y no se descuiden. Esto es como una guerra, solo que al enemigo no podemos verlo porque está en el aire. Tal vez nos infectemos todos de coronavirus, pero nuestro esfuerzo conjunto debe ser evitar esto al máximo. Si tú te cuidas, cuidas a tu familia y a los demás. Es la mejor herramienta que tenemos. Para terminar, nos gustaría saber cómo crees que será el mundo después del coronavirus. Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios, porque nos morimos de las ganas por saber. Una vez más, muchas gracias por su tiempo, espero que la hayan disfrutado. Y no olviden compartirlo con sus familias y amigos para ayudarnos a ayudarles. Cuídense mucho y nos vemos pronto.